Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar unas lecturas que tienen mucho contenido. Hay una idea que está en todas ellas y es la disponibilidad para lo que Dios nos pida. Estaba en la primera lectura del profeta Isaías, que tiene esa aparición, él se siente impuro, pero entonces le tocan con esas ascuas encendidas los labios y escucha esa voz del Señor, que también nosotros podríamos oír de alguna manera. Por ejemplo, la escuchó la Madre Teresa de Calcuta cuando veía a los pobres allí en la India y sintió que Dios le llamaba a estar con ellos. Y Dios le dijo a Isaías: ¿a quién enviaré? Y él dijo: aquí estoy, mándame. Y lo mismo aparece también en el Evangelio, cuando Pedro, el Señor le dice: te haré pescador de hombres. Y dice que aquellos pescadores, cuando llegaron a la orilla, dejaron todo, incluido lo que habían pescado, y se fueron con Jesús. Entonces hay esa idea que acompaña todo el Evangelio, todas las lecturas, que también estaba en el Salmo que hemos rezado, en la que hay un hombre que dice que quiere vivir alabando a Dios, dando gracias a Dios para siempre. Empezar en esta vida y después en la vida eterna. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Y también estaba en la segunda lectura cuando San Pablo recuerda cómo Jesús resucitado se ha ido apareciendo a diferentes personas, a los apóstoles y también a él, y que a él le encargó también la misión del apostolado. Él, que había perseguido a la Iglesia, después fue enviado a anunciar el Evangelio a los gentiles. Entonces, un poquito, ¿verdad? Esto en nuestro corazón tiene que suscitar la idea de la disponibilidad. Ponernos delante de Dios y, como Isaías, no preocuparse de la indignidad, sino fijarse sobre todo en la santidad de Dios. Que además en cada celebración de la misa recordamos este texto de Isaías, cuando rezamos el Santo. Recordamos lo que Isaías oyó, que los querubines, los serafines, cantaban en el cielo delante del trono.
Lo primero es la idea de la disponibilidad. Entonces ahora vamos a comentar un poquito el Evangelio para ver de qué manera también nosotros podemos poner en juego esta disponibilidad. Fijaros, un día más Jesús está predicando. Y hay una cosa bonita, porque dice que la gente se había agolpado en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Mucha gente también hoy en día, aunque a nosotros no nos lo parezca, aunque los medios de comunicación lo silencien e incluso intenten convencernos de lo contrario, muchísima gente está deseosa de oír la palabra de Dios. De hecho, podríamos decir que el corazón de toda persona, la palabra que espera escuchar, es la palabra de Dios. Conocer a Cristo. Entonces Jesús está allí predicando, en la orilla, hay mucha gente, y entonces vea que hay unas barcas, y se sube a una de ellas, y dice que se aparte un poquito de tierra. ¿Para qué? Para que haya distancia, para poder enseñar, para que le puedan oír todos. Y Jesús pues da su discurso, su enseñanza, ¿verdad? Y cuando acaba, entonces le dice a Simón, rema mar adentro y echar las redes. Esto es muy interesante y podemos aplicarlo a nuestra vida. Porque también nosotros, por ejemplo, hoy venimos a la iglesia, escuchamos este fragmento del Evangelio, nos gusta, escuchamos la palabra de Dios, intentamos comprenderla, la guardamos en nuestro corazón, pero después, ¿qué hacemos con esa palabra de Dios? Eso que hemos escuchado en el Evangelio, después también cada uno de nosotros, de una forma particular, concreta, distinta para cada uno según su oficio. Pedro era pescador, su oficio significa su ocupación, su circunstancia. Vamos a escuchar también una palabra de Jesús. Una palabra de Jesús que igual nos parece inadecuada o que nos puede parecer imposible. Y vamos a experimentar que somos incapaces, de alguna manera. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro aquel día? Le dijo, tira las redes. ¿Qué es lo que primero surge en el corazón de Pedro y en la mente de Pedro? Señor, hemos estado bregando toda la noche, y podía haber añadido, tú eres carpintero, yo soy pescador y sé de lo que hablo, he estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. ¿Qué sabes tú de pesca? Pero Pedro no dice eso. Pedro dice, es verdad, hemos estado toda la noche, no hemos recogido nada, pero porque tú lo dices. Fijaros qué importante es eso. Porque lo dice Jesús. Porque siento en mi corazón, o escucho en la iglesia, o leo en el Evangelio que Jesús lo dice, aunque tengo igual 1000 argumentos en contra, aunque todo conspira para que vaya en una dirección contraria, pero porque tú lo dices, Jesús, tiraré las redes, lo haré. Aplícalo a tu vida. Cada uno tiene su circunstancia. Igual tienes esa persona inoportuna, a la que guardas rencor en tu corazón. Entonces escuchas que Jesús te dice, tienes que perdonarla, tienes que pensar bien de ella, tienes que hablar bien de ella, incluso tienes que hacerle un favor. Y tú igual le dices a Jesús, pero si lo llevo intentando 6 años, 8 años, 15 años. Pero también le dirás, pero porque tú lo dices, tiraré las redes, lo haré. Entonces hay esa pesca espectacular, inesperada. ¿Cuál es la reacción de Pedro cuando ve esa pesca? Uno tendría que decir, pues le dará gracias, porque ha conseguido mucho pescado, y él es pescador y vive de eso, y ese día podrá ir al mercado y podrá obtener un gran beneficio, y además será elogiado por los demás que le dirán, oye, nunca hemos visto una pesca tan grande. Pero qué grande es Pedro en este caso, porque Pedro no se fija en lo que ha conseguido ni en lo maravilloso de la pesca, sino se fija en quién ha conseguido esa pesca, que es Jesús. Se da cuenta de que el bien que hay en nuestra vida, el bien que nosotros realizamos, aunque lo realicemos nosotros y con nuestro trabajo, proviene de la gracia de Cristo. Y entonces se postra delante de Jesús y dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador.
Eso es muy grande, porque es percibir que es Dios el que ha entrado en nuestra vida. Y eso es lo sorprendente. Ese mundo que hasta ese momento creíamos que nosotros dominábamos y por lo tanto podíamos conocer los resortes de lo que hay que hacer y por lo tanto nos habíamos limitado y nuestro corazón había reducido su capacidad de amar, ahora resulta que hay otro que lo abre, lo expande a un horizonte infinito, es Cristo. Y entonces experimentamos nuestro pecado, experimentamos nuestra indignidad. Pero Jesús, ¿qué hace? Le dice, no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Alguno de nosotros podría decir, bueno, pero yo no me siento llamado a ese apostolado al cual Jesús llamó a Pedro y a los demás apóstoles. Es verdad. Pero también esta frase, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, es una buena noticia para todos nosotros. Es una buena noticia por dos motivos. Uno, porque Jesús sigue llamando a personas, no por sus cualidades, sino por su bondad, a las que también incorpora a la Iglesia para que sigan llevando el Evangelio a todos los demás. Es una buena noticia. Pero también es una buena noticia por otro motivo, porque esta frase, aun cuando tú no estés llamado al ministerio, ni a ocupar un lugar especial en la Iglesia o a tener una tarea específica, sin embargo, Jesús te está diciendo otra cosa. Si vives fiado de mi palabra, si confías en mí, si dejas que el Evangelio se haga vida en ti, entonces vas a vivir de otra manera. Igual que Pedro, su horizonte ya no era el lago de Galilea, ni la pesca como la había conocido hasta entonces, sino que Jesús lo incorporaba a su obra redentora. También nosotros, en la medida en que nos dejamos educar por Jesús, nos vamos incorporando también a su obra de salvación. Queridos hermanos, cada uno de nosotros estamos en la Iglesia. Estamos en la Iglesia para construir con Cristo. Estamos en la Iglesia para alabar a Dios, porque ha tenido piedad de nosotros y nos ha redimido, pero también para proclamar su gloria, haciendo el bien a los que nos rodean.